es Leonardo Sciascia? Primero, era un siciliano y siempre habló de la Sicilia y de los sicilianos. Es decir, habló de su territorio, de sus raíces, de su realidad concreta. Y creo que esto es fundamental en el rol de un escritor. Aunque somos globalizados, tenemos una visión universal, viajamos ahora no por el mundo, nos acercamos por los medios a todo lo que nos ofrece la humanidad, siempre volvemos a casa, que es decir, nuestra tierra y nuestras raíces. Segundo, era un maestro, un docente, pero no un docente de Howard o del MIT, el Massachusetts Institute, era un docente de la escuela de Racalmuto y de Agrigento. Enseñó por 30 años, si no me equivoco, Fabrizio, como maestro. Entonces, esta dimensión de enseñar, didáctica, esta comunicación y de transmitir mensajes es típico de Leonardo Sciascia. Tercero, y me gusta siempre decirlo, ha sido para mí la conciencia crítica de la realidad política, social y política italiana, por lo menos desde los años 60, 70 en adelante hasta su muerte. ¿Era un pesimista? Sí, puede ser que era un pesimista, porque la realidad... yo siempre cito Saramago. José Saramago, el gran escritor portugués, cuando vino al Congreso Internacional de la Lengua de Rosario hace unos años, le preguntaron, pero disculpe, ¿por qué usted está así pesimista? Y él contestó, no soy yo que soy pesimista, es el mundo que es pésimo. Entonces, frente a una realidad un poco difícil y pésima, a veces uno es también pesimista, porque la realidad es esta. Y por último, bueno, a mí siempre me impactó de todos sus libros, que bueno, sus libros son fundamentali dalle parrocchie di Regal Pianeta a Todo Modo, al Giorno della Civetta, a Il caso Moro, que a mí me impactó mucho porque en aquel momento lo viví intensamente, porque era un joven que en aquel momento estaba en las plazas de Italia a defender la democracia contra las brigadas rocas que mataron a Moro. Bueno, a mí me impactó siempre lo que dice en El giorno della civetta, El día de la lechuga, su famoso libro, que después ha sido una película famosísima de Damiano Damiani, cuando el padrino, hablando con el capitano de la policía de los carabineros italianos, el padrino mafioso le dice, yo la humanidad la divido en 5 categorías. Hay los hombres, que son poquísimos. Hay los medios hombres, que son pocos. Hay gli hominucoli, cioè los pequeños hombres, los que, bueno, viven, sobreviven, siguen la corriente. Hay, lo digo en italiano o en castellano, i piglia in culo, que son los que suben todo y pierden siempre, y hay los cuacuaracuá, que los como los patos que starnazzano, si dice en italiano, hablan y a veces en el mundo de la mafia son los que venden también los otros mafiosos. Sciascia decía, no, Sciascia es mafioso, pero el Sciascia, la voz de Sciascia dice, yo defiendo al límite la humanidad que se puede salvar por las primeras 2 categorías, es decir, los hombres y los medios hombres, y los otros son la gran mayoría que sigue la corriente. Esto era Leonardo Sciascia. Ahora empezamos una serie de conferencias
en colaboración con la Fundación Leonardo Sciascia de Racalmuto, donde él nació. Empezamos una serie de conferencias a lo largo de este año y tenemos la enorme suerte, con el nieto directo de Leonardo Sciascia, Fabrizio Catalano, que lo tenemos acá. En este momento él coordina todos los eventos culturales para celebrar el bicentenario. Fabrizio es un escritor. Después él nos hablará un poco de su vida y de su actividad. Es un amante de América Latina, esto es muy importante. Por lo tanto, es uno que conoce perfectamente bien el ambiente, el ámbito nuestro, y sobre todo, yo diría, es un gran admirador de su abuelo. Y el legado de su abuelo se lo tomó sobre sus espaldas y lo está difundiendo en todo el mundo. Bueno, bienvenidos de nuevo. Doy la palabra a Fabrizio Catalano, que habla un perfecto español, de vez en cuando hablará en italiano y seguramente entrará un poco de acá el maravilloso siciliano. Fabrizio, a te. Muchísimas gracias. No sé si hablo un perfecto español. En realidad estoy seguro que no hablo un perfecto español, pero intentaré. Digamos que lo he aprendido, digamos que soy totalmente autodidacta. Lo he aprendido un poquito en la literatura, un poquito en la televisión, un poquito sobre todo en las calles de Bolivia, pero espero ser digno de esta conferencia. Ahora, el director Cesare Baccani ha puesto en la mesa muchos temas, muchos argumentos, y algunos vamos a desarrollarlos. Pero lo que me interesó preparándome por esta conferencia fue notar que el 5 de mayo era una fecha simbólica. Y además es una fecha simbólica que de alguna manera conecta a mi abuelo a Argentina. Ahora vamos a ver por qué. El 5 de mayo, lo que muchos de los escuchadores se acordarán, es la fecha donde falleció Napoleón, además exactamente hace 200 años. Y mi abuelo era un fan, se diría hoy, de Napoleón. Ya coleccionaba objetos napoleónicos, etc. ¿Y por qué esto? Ahora, ustedes saben que la historia se considera de nuevo, cambian las ópticas, los puntos de vista, etc. Y en esta temporada de vacío intelectual e ético que estamos viviendo, acá estamos bastante cerca del considerar Napoleón solamente como un dictador. Pero Napoleón en realidad fue el último anillo de una cadena evolutiva, expresión que utilizo en una acepción idealista y no en el sentido sórdidamente darwinista de la palabra hoy en la boda, en el sentido que dan a la palabra los que desean una sociedad selectiva, donde los más fuertes no solo sobreviven, sino aniquilan los más débiles, o sea, donde los privilegiados se deshacen de los pobres, lo que veremos, al menos acá en Europa en esta temporada de pandemia lo vemos. Entonces, Napoleón es el último anillo de esta cadena evolutiva que nace con el iluminismo. Y es justamente del iluminismo que mi abuelo se percibía como un hijo, como un descendiente. De esta cadena de pensadores, de filósofos, de escritores, que sean Voltaire, Montaigne, Diderot, etc. Y por esto dijo que esta fecha conecte Leonardo Sciascia a Argentina, porque, entre otros, mi abuelo era un admirador de Borges.
creo más que un admirador o un fan de Borges, porque mi abuelo dijo que los tres más grandes escritores del siglo XX en el mundo habían sido Pirandello, Kafka y Borges. Y probablemente los más grandes no es la definición más correcta, sino la más correcta sería que eran los tres escritores que a través de sus obras habían incluso influenciado nuestra percepción de la vida. Por ejemplo, existen, al menos acá, pero supongo también en español o en castellano que sea, los adjetivos. Se dice borgesiano, kafkiano, pirandelliano. Y una vez, en un restaurante de Roma, mi abuelo y Borges tuvieron la ocasión de encontrarse. Comieron, hicieron estas largas conversaciones, creo mezclando italiano y español, porque mi abuelo era muy vergonzoso, incluso los que lo han conocido mucho antes que yo nací, me han contado, por ejemplo, un escritor que se llama Melofreni, me ha contado que al inicio de los años 60, cuando justamente mi abuelo, como ahora se pasa con mí, estaba invitado por una conferencia, casi no tenía la fuerza, aún mejor digamos, la valentía de hablar. Y casi balbettava, si dice en italiano, ahora adesso no me acuerdo la palabra en español. Entonces, y en vez Borges hablaba un poquito de italiano y más o menos creo que había aprendido el italiano leyendo la Divina Comedia a propósito de aniversario, sí, del aniversario de Dante. Pero esta conversación entre Borges y mi abuelo en un momento llegó a un punto crítico. Y este punto crítico fue justamente la batalla de Waterloo. ¿Por qué? Porque mi abuelo consideraba Waterloo una derrota. Borges consideraba Waterloo una victoria. Y incluso mi abuelo a veces decía que el mundo se divide en estas dos categorías, o sea, los que consideran que la batalla de Waterloo es una derrota y los que la consideran una victoria. Ahora, leyendo Borges, en realidad esto no parece tan sorprendente, porque sí, aunque conocedor de todas las literaturas del mundo, hablando de Borges es un eufemismo, pero aunque conocedor apasionado de muchas literaturas, e incluso de la literatura francesa o francófona, pero se ve que Borges tiene una visión filo-anglosajón. Pero esto por mi abuelo fue una decepción, porque él estaba conectado con esta cultura iluminista, de la cual Napoleón era, digamos, el epígono, pero también justamente con esta cultura francesa y francófona. Cómo estaba, y creo que hablaremos de esto también, conectado con la cultura española y hispánica. Y pensé en esto porque cuando justamente con el director pensábamos a un título para esta conferencia, hemos encontrado esta solución de imaginar un abuelo como un antídoto al políticamente correcto. Justamente el director antes hablaba, hace algunos minutos, hablaba de conciencia crítica. Y al menos en este continente podemos notar en los últimos 20 años, pero en estos últimos años, con una frecuencia y una fuerza más que inquietantes, que la sociedad europea está, no tiene ninguna conciencia crítica, no tiene ningún intelectual. Ahora yo justamente he escuchado teorizar, y no solamente a mi abuelo, a diferentes escritores en mi adolescencia, en mi niñez, que el deber del intelectual es lo de oponerse al poder. Ahora, en esta casa de mis abuelos, donde sí,
con las debidas proporciones, digamos, se ha forjado también mi imaginario, mis carácter, etc. Esta casa, este apartamento en Palermo, otra conexión con Argentina, aunque no con Córdoba, y estaba lleno de objetos napoleónicos, porque mi abuelo los coleccionaba e incluso mi hermano ahora los colecciona. Y estos eran justamente objetos en el sentido literal de la palabra, pero por ejemplo tenía retratos, cuadros, etc. Y preparando esta conferencia, pensé a una litografía que está en la primera sala del apartamento de mis abuelos, que es una litografía de un pintor belga que se llamaba Henri Degrue, y es justamente la retirada del Berezina, o sea, la retirada después de la derrota decisiva de Napoleón en Rusia. Y esto me hizo pensar a una conexión con mi abuelo y al, creo, solo y único sentido en el cual puedo considerarme heredero de mi abuelo, o sea, por una pasión por el arte plástico, creo sea la definición más correcta en español. Porque no solamente a través de los discursos que he escuchado, comprendiendo y no comprendiendo, porque por supuesto, aunque yo haya vivido en estrecho contacto con mis abuelos, porque soy el primer nieto, etc., y creciendo en la adolescencia, a veces viajaba con mis abuelos, etc., pero de todas formas mi abuelo falleció cuando yo tenía 14 años. Y entonces, sí, he tomado algunas cosas, pero las cosas que podía tomar un adolescente. Pero esta sí la tomé, una sensibilidad por las artes plásticas, porque esta era por esto antes de empezar con las primeras personas con las cuales hablaba, me felicitaba por estas casas llenas de cuadros, la mía, aunque pequeñita, lo es también. Y lo que, por ejemplo, en Europa se está perdiendo, porque ahora hay arquitectos, redactores, etcétera, que teorizan las casas blancas, lo que es un enorme vacío. Y yo crecí en un apartamento, en más de un apartamento, donde los cuadros estaban en 3 hilas. Y uno de estos era esta litografía de Henri Degrue. Y por esto creo que justamente en este ambiente, y es lo único que la única cosa que puedo garantizar, digamos, que puede garantizar mi heredad, es que en un medio ambiente así se forja una sensibilidad diferente, quizás exacerbada. Después, puedo decir que un individuo puede ser considerado, al menos en determinados contextos, un inadaptado. Yo lo digo riendo, por supuesto, pero percibo de ser un inadaptado. Pero ¿qué significa ser un inadaptado en esta sociedad? Seguramente esto para mí se ha traducido en una constante búsqueda de sueños. Y esto puede parecer no tan shashano, porque mi abuela era un escritor muy concreto, e incluso era un hombre muy, muy concreto, e incluso creía no tener un subconsciente, un inconsciente, y casi no tener sueños, no tener significados escondidos, etc. Pero significa también percibir adentro de sí mismo el deber no puedo decir de representar una conciencia crítica, porque esto sería presuntuoso, pero sí de intentarlo. Pero, como justamente hemos hablado de sueños, y como justamente hemos hablado de Borges, que tiene un universo unírico muy poderoso, alguien dijo que la vida es sueño, y otros estiman que es una red, un intercambio de sueños y sugestiones que se fusionan y se confunden.
Algunos piensan que es como una gran pieza de teatro, donde dentro de cada uno de nosotros se presentan al mismo tiempo miles de personajes y el vacío infinito. Y esto no es Borges, sino Pirandello. De todas formas, parece que cada ser humano tiene un papel en la sociedad o en contra de la misma. Si indagamos sobre el estar en contra, podemos preguntar, justamente como decíamos antes, cuál es entonces el papel del intelectual, del artista, o justamente, yo no creo ser ni un intelectual ni un artista, y creo que muchas de las personas que me escuchan piensan lo mismo de sí mismos, de una persona que tiene justamente un talento y una sensibilidad exacerbada. Y el deber del intelectual es el de oponerse del poder. Ahora, la figura de mi abuelo es muy compleja y sería presuntuoso pretender de analizarla en pocos minutos. Pero en este breve tiempo sí podemos lograr describir, y lo hice antes un poquito el director, el periplo de este literato, el último que en Italia ha conjugado rigor ético y éxitos comerciales, porque ahora solo se piensa en los éxitos comerciales, además del hecho que son mucho más reducidos que de los que tenían los Sciascia o los Calvino o los Moravia o los Pasolini, etc. Y podemos situar su obra en el contexto de la historia y de las vicisitudes políticas, sociales y morales, como decía también el director, de una gran isla al centro del Mediterráneo, Sicilia, de un país cada año más agotado, Italia, y de esta Europa que ya es el continente decaído por excelencia. Ahora voy a leer algunas frases de algunos libros, Las parroquias de Regalpetra, que el director ya ha mencionado, El caballero y la muerte, y un libro extraño y que creo por lo poco que todos están traducidos en español, pero creo que Negro sobre Negro no está bien traducido en español, por lo poco que he leído, y vamos a buscar pistas de reflexión, nuevas llaves que nos permitan leer y entender nuestra contemporaneidad. Ahora, en los años 40 y 50 del siglo XX, Italia intentaba renacer, pero el gran entusiasmo por la democracia recuperada estaba destinado a desvanecerse. Por supuesto, muchas personas habían calzado derechos inusitados. Las mujeres, en Italia, antes de 1946, incluso las mujeres no votaban. Tenemos que considerar, como escuché ayer casualmente a la televisión, que sí las mujeres han votado desde 1946, pero la primera mujer ministro fue nombrada en la segunda mitad de los años 70. Pero los campesinos también alcanzaban sus derechos, los obreros, etcétera, etcétera. Pero rápidamente, ahora no sé si estas cosas en un lugar oficial como esto son demasiado políticamente incorrectas, pero rápidamente se comprendió que el sistema político tenía unos problemas. Y uno de los principales era que, aunque las elecciones fueran libres, siempre ganaba el mismo partido, que era la Democracia Cristiana. Y esto es un problema que Italia todavía tiene. En realidad, si consideramos los últimos 100 años de la historia de Italia, Italia constantemente tiene este problema. O sea, ha tenido poco más de 20 años de una dictadura, el fascismo. Después ha tenido algunas decenas de años de democracia donde siempre ganaba la democracia cristiana. Y después, ahora, tiene un sistema en el cual un partido supuestamente de izquierda, que en realidad se ha vuelto de ultraderecha, siempre gobierna este país, aunque nunca gane las elecciones. Es un sistema muy pervertido, y sobre ese sistema tendríamos que hacer podríamos hacer miles de conferencias. Pero al final estaba y está cada día más claro que si la cultura italiana es algo de imprescindible en la historia de la humanidad,
el proyecto político de una nación llamada Italia no tiene la misma fuerza. En este contexto, en este cortocircuito que todavía perdura entre glorioso pasado y decepcionante, sino odioso presente, y además podemos decir que creo que no hay un otro país en el mundo donde hay una diferencia tan grande entre glorioso pasado y odioso presente. De verdad, justamente el director, como antes el director ha mencionado que yo soy filo latinoamericano, ahora puedo decir una pequeña cosa eurocéntrica y italocéntrica. De verdad, sí, con una magia o con un hechizo eliminamos la cultura italiana de la historia de la humanidad no tiene el mismo sentido. Pero no existe un país tan importante desde el punto de vista cultural que tiene tan poca importancia desde el punto de vista político y social. Pero entonces en este contexto se sitúan y se alimentan las primeras obras de Leonardo Sciascia. Y por esto voy a mencionar este pasaje de las parroquias de Regalpetra, que es una novela coral que denuncia las lamentables condiciones de vida de muchos sicilianos, aún en el segundo posguerra, y que me parece sintetiza con precisión este papel del intelectual. Y justamente, antes el director mencionaba también la Revolución Francesa, y este pequeño pasaje, ahora lo leo, es como si el reloj de sol señalara una hora del 13 de julio de 1789. Mañana pasará por el reloj de sol la sombra de la Revolución Francesa, luego Napoleón, el Risorgimento, la Revolución Rusa, la Resistencia. ¿Quién sabe cuándo el reloj de sol marcará la hora de hoy? La que para tantos otros hombres del mundo es la hora justa. Ahora, esta es también una pregunta muy inquietante y creo que podemos volverla y no sé hoy en cuántos países el reloj de sol señala una hora de antes de la Revolución Francesa, porque parece que si de un lado sí hemos alcanzado muchísimos derechos y todos estarían de acuerdo en el decir que no se puede imaginar una sociedad justamente sin libertad, égalité, fraternité, pero es que en el mundo hay realmente libertad, égalité, fraternité. Es que hay en el mundo estas cosas entre diferentes países y al interior de un mismo país. Ahora, justamente en estas semanas he construido de nuevo algunos pasajes justamente de la vida de mi abuelo y he descubierto en realidad que el hecho que Leonardo Sciascia se haya vuelto en un escritor antes que un grande escritor es totalmente casual. O sea, mi abuelo vivía en este pequeño pueblo de Racalmuto, donde no había escuelas. Había la escuela por los niños, después había una escuela que se llamaba Avviamento, que se terminaba a los 13 años, y después no había escuelas. Leonardo Sciascia era un adolescente inteligente, pero su destino era entrar a trabajar con su tío, que hacía las ropas. El incidente desencadenante, dicen los guionistas norteamericanos, fue que mi bisabuelo fue contratado por una mina, porque trabajaba por las minas, por una mina en otra provincia, en la provincia de Enna, en Sicilia, y la familia se mudó en Caltanissetta. Entonces en Caltanissetta había las escuelas y así mi abuelo empezó a frecuentar las escuelas superiores. Pero sin este accidente desencadenante, Leonardo Sciascia no hubiera existido. Ahora, ¿qué nos dice esto?
que antes la sociedad italiana era una sociedad donde el ascensor social funcionaba. O sea, tú podías ganar posiciones sociales. Y me impresionó, por supuesto, como tengo, no solamente tengo una pasión por Bolivia, pero sino tengo el deseo de dejar mi continente viejo y decaído, justamente. Y hace algunos días que he escuchado, ahora justamente de esto no tiene referencias políticas, pero escuchaba una conferencia del actual presidente de Bolivia a propósito del hecho que habían cambiado una ley facilitando las adopciones nacionales o internacionales de los huérfanos. Y él decía, quién sabe si algunos de estos niños no serán los ministros o los presidentes del futuro. Ahora, nadie en Europa diría algo así hoy. Nadie diría algo así, no solamente porque esto no es posible, sino porque los que administran el poder tienen interés a crear un sistema de castas, exactamente como en India. Por supuesto, no se ve, no somos tan pobres, tenemos nuestros celulares, nuestras computadoras, nuestros caprichos, etc. Pero la realidad es esta. Y en la sociedad italiana y europea de hoy, tú mueres los que han nacido. Quizás un poquito peor. Pero, y además la sociedad en la cual vivimos ha desacreditado los artistas y los pensadores independientes. Y en una sociedad que todavía no los había descreditado, Sciascia siempre ha obstaculizado los engranajes del poder político, del poder mafioso, del poder que intenta homologar toda riqueza cultural. Y ha denunciado las estrategias de la tensión. Ahora, en este sentido, y después vamos a regresar sobre las estrategias de la tensión, y voy a mencionar un diálogo de esta novela que se llama El Caballero en la Muerte. Es una especie de novela policíaca metafísica. Es el diálogo entre dos personajes. El primero es un viejo funcionario de policía que durante toda la novela está llamado como el vice, y el otro es un agente de los servicios secretos. Ahora, el primero dice, de modo que cabe sospechar que existe una constitución no escrita cuyo primer artículo rezaría: la seguridad del poder se basa en la inseguridad de los ciudadanos. Y el otro contesta, de todos los ciudadanos, incluidos los que, al difundir la inseguridad, se creen seguros. Ahora, es exactamente lo que se pasa desde un poquito más de un año. Ahora, por supuesto, no discutimos de la fortaleza del virus, por supuesto, de la existencia del virus que nadie niegue. Pero allá creo menos, sino mucho menos. Pero acá, por ejemplo, la existencia del virus se ha vuelto en un instrumento del poder. Se ha vuelto justamente en una estrategia de la tensión. El director antes mencionaba las brigadas rojas. Pero ya sabemos que si las brigadas rojas nacían de un proyecto delirante no sé si se puede llamar de comunismo extremo, porque tendríamos que discutir si esto podría ser comunismo, como son estos excesos desde la Unión Soviética a la Camboya podrían llamarse comunismo. Pero una parte de las brigadas rojas estaban manipuladas por servicios secretos de países de Europa del Este, pero también, y probablemente sobre todo, estaban subrepticiamente manipuladas por servicios secretos de Estados Unidos. Ahora, al mismo tiempo, este diálogo, o mejor la segunda parte de este diálogo, nos da esperanza, porque nos dice, frente a la inseguridad de todos los ciudadanos, incluidos los que al difundir la inseguridad se creen seguros.
acá estamos justamente en una sociedad desnuda que no tiene estas conciencias críticas. Estamos frente a la negación de la realidad, pero siempre la realidad gana. Hay una poesia, hacemos un'altra citazione belga, hay una poesía de un escritor belga que se llamaba Georges Rodenbach, que dice más o menos, es francés, pero traduco y sintetizo, que puedes esconderte de la realidad, pero siempre la realidad va a venir a tocar a tus ventanas. Y de una manera o de la otra, la realidad tocará a nuestras ventanas. ¿Por qué esto? Porque acá, y diría en todo el mundo, defendimos algo que ya no existe. O sea, voy a leer este tercero morceau, que es justamente extraído de Negro sobre Negro. Negro sobre Negro es un libro muy interesante, los otros también, pero en su dimensión muy extraña, es un libro que mezcla ensayo, páginas de diario, comentos, notas, etc. Y digamos que en su dimensión intercepta el gusto actual. O sea, se puede leer como se ven los videos en YouTube. Puedes leer una página, 2 páginas, 3 páginas, pararte y empezar de nuevo después de algunos días. Pero hay este pequeño pasaje que dice: una idea muerta produce más fanatismo que una idea viva. Es más, solamente la muerta lo produce. Por cuanto los necios, como los cuervos, perciben solo las cosas muertas. Y es que hay tal abundancia de necios dando vueltas alrededor de las cosas muertas que a veces estas parecen vivas. Ahora, ¿por qué dije que este libro no está bien traducido? Porque así hacemos una pequeña análisis, visto que hay estudiantes de italiano. Porque el original, a un momento, dice, busco en la memoria, ahora no me acuerdo la expresión en italiano, pero es una expresión en italiano de la quale la traduzione corretta è ormigueando. E sono tanti, ecco, e sono tanti, e talmente brulicano sulle cose morte da dare a volte l'impressione della vita. Ahora, no hay idea más muerta de la finanza. El hecho que nosotros estamos dominados y condicionados por dinero que no existe, cifras vomitadas por las computadoras. Y yo siempre digo, a veces hablando con una amiga boliviana que ríe, digo que los países de Latinoamérica, y después vamos a regresar sobre esto, que son la verdadera esperanza del mundo, tienen que mirar a los países europeos, porque nosotros estamos unos 30 años adelantados en la historia, y esto no es algo de bueno, no es algo de superior, porque quien no mira, puedes notar, puede averiguar que nos hemos engañado, que hemos tomado una dirección muy, muy molesta. Ahora estamos increíblemente lejanos del iluminismo que mencionaban al inicio. Estamos en un continente totalmente basado en la magia negra, donde comisarios europeos, de los cuales nadie conoce la identidad, nadie sabe por qué están allá y que son nombrados durante reuniones secretas, aparecen a la televisión enunciando fórmulas mágicas, la deuda externa, el 3%, el spread, etc., y terrorizando a la población con cosas que no existen. Es algo no solamente de pre-iluminista, sino de pre-Carlomagno.
es algo de nunca visto después quizás de miles de años en Europa. Y esto porque nuestra sociedad se ha quedado totalmente sin defensas, y esto ha sido un largo trabajo, en realidad un trabajo ni siquiera tan largo. Yo me acuerdo cuando falleció mi abuelo, el día después, no me acuerdo qué diario italiano, en qué diario italiano estaba escrito: si alguien tenía dudas sobre la importancia de Leonardo Sciascia, los 18 minutos que el telediario anoche ha dedicado a su fallecimiento, etcétera, etcétera. Ahora, 2 años después falleció Moravia, un escritor que creo muchos de los que nos escuchan conocen, y la noticia de la muerte de Moravia fue dado en el intervalo entre el primero y el segundo tiempo de un partido de Italia. Y esto no tiene nada que ver con una diferencia de importancia entre Sciascia y Moravia, tiene que ver con este largo, extenuante trabajo de descreditamiento justamente de la cultura. Ahora, por esto son muchos importantes estas cosas, porque un cambio, no sé, yo no quiero adelantarme del tema, pero justamente es un intercambio y no solamente estamos de un lado y del otro del Atlántico, sino hacemos un diagonal en el Atlántico. Ahora yo creo que el mundo no tiene esperanza sin el mundo latino, el planeta no tiene esperanza sin el mundo latino. Y la única esperanza del mundo latino es Latinoamérica, porque acá el italiano es un idioma hermosísimo, trágico, cómico, todo lo que queremos, fascinante, etc. Pero no es un idioma muy hablado en el mundo. E incluso el francés no lo es. El español sí, y el español es hablado ahora ya en regiones del mundo desarrolladas. Después podemos discutir si tiene sentido la palabra desarrollado. Pero todos desarrollados. Alguien dirá: sí, pero el inglés está hablado en los Estados Unidos o en Inglaterra o en Australia, o en países muy ricos. Sí, pero los otros son Nigeria, Zimbabue, Botswana, etc. No es un juicio, por supuesto, sobre los países, sino sobre los que estos países pueden mover. Y los países latinoamericanos pueden mover muchísimas cosas. Y pueden mover la difusión de un idioma. Y en un idioma, el español o el castellano que sea, que como el francés, como el italiano, como el portugués, etc., tiene otra manera, trae con él otra manera de pensar. Y defiende una otra visión de la cultura. Y defiende una otra visión de la memoria. Mi abuela hablaba siempre de memoria. Y esto, sin embargo, es la cultura. Una combinación de sensibilidad, conciencia, memoria y ética. Presten atención, al menos 3 de estos elementos casi desaparecieron de gran parte de la sociedad europea. Ahora, una sociedad que no tiene al centro la cultura está destinada al desastre. Además, si en su centro tiene la economía y trágicamente si tiene la finanza. Pero podría tener la ciencia, la medicina, una sociedad que no sea dirigida por la ética está destinada a la derrota, exactamente como Napoleón a Waterloo. Y exactamente como Napoleón en Waterloo, esta sería una derrota. Ahora, y después no quiero hablar más porque no sé incluso si es pesado escucharme porque tengo mi acento, mis errores, etc. Pero ahora los que nos enseña mi abuelo es esto. Él decía, él a un momento había visto Sicilia como metáfora del mundo. O sea, decía que el pecado más grande de Sicilia había siempre sido los de no creer en las ideas.
y que esta falta de ideas o esta falta de voluntad de creer en las ideas ya se extendía en todo el mundo. Ahora esto es porque nosotros vivimos en un sistema que ya sabemos que no funciona, pero al mismo tiempo nos dicen que es el único sistema posible. Las dos cosas no son posibles. O es el único sistema posible, entonces es el mejor sistema posible, o el sistema no funciona. Como el sistema no funciona, no es el mejor posible. Y en conclusión, lo que me ha dejado seguramente mi abuelo, pero lo que escritores como él nos han dejado es que tenemos que tener la capacidad, la fuerza, la voluntad de creer en las ideas. Al inicio de esta pandemia alguien me preguntaba, ma si tu abuela hubiera sido vivo, ¿qué habría pensado de la pandemia? Yo siempre, la primera vez me salió así, pero siempre he contestado que probablemente si mi abuelo todavía hubiera existido, mi abuelo como Pasolini, o como Sartre, o como Emmanuel Scorza, que a propósito de literatura americana, u otros así, el virus no hubiera existido. Ahora se puede tomar esta consideración de manera metafórica o práctica, pero el virus, por supuesto, es el fruto de una sociedad sin anticuerpos, donde viven juntos extremo desarrollo tecnológico y total falta de conciencia. Ahora, podemos discutir del origen del virus, aunque el origen del virus se dice en italiano un secreto de Pulcinella. Pero esto es, metafóricamente o concretamente, cuando alguien estudiará nuestra temporada, seguramente se preguntará una cosa. Hoy noi tenemos un acceso a la conciencia sin precedentes, sin ningún precedente. Antes, por ejemplo, yo decía, me interesa la ciudad de Córdoba en Argentina. Leía la enciclopedia y se acababa allá. Y después tenía que esperar si algún día había un documental en la televisión que hablaba de Argentina y se veía la ciudad de Córdoba, posiblemente por unos 10 o 15 segundos, etc. Ahora no. En 2 semanas yo puedo escribir un libro sobre Córdoba sin verla, sin visitarla. Ahora tenemos este extraordinario acceso a la conciencia y parece que nadie lo disfruta. Ahora, alguien sí. Y no sé, yo mismo no tengo la respuesta a esta pregunta, pero es una pregunta muy preocupante, incluso muy dolorosa, porque realmente no tiene una explicación. Y faltan a nuestra sociedad personas como Leonardo Sciascia, como Pasolini, Sartre o Manuel Scorza y otros, pero yo creo que no faltan. Uno, porque en 7,5 miliardos de habitantes del planeta, en alguna parte existirán personas como Leonardo Sciascia. Es solo que el sistema no le hace salir. 2, porque, como hemos visto en unos pocos minutos, lo que estas personas han escrito todavía está allá, todavía se puede leer, estas personas como muchas otras. Y no es, parece pasado, parece alejado, pero no es tan alejado. Era un mundo sí totalmente diferente. No solamente la Racalmuto de la juventud de mi abuelo o de la infancia de mi mamá, era un país del tercer mundo. Mi mamá se acuerda de los niños desnudos en las calles. No había agua en los apartamentos, se iba a la fontana. Y cuando llegaron los primeros bidets, la gente guardaba las aceitunas, se dice, las aceitunas porque no comprendía que servían los bidets. Entonces era completamente un otro mundo.
Y incluso cuando yo era niño, pasábamos las vacaciones en la casa del campo, cerca de Racalmuto, y por ejemplo, no había, había no sé, la cisterna donde se guarda el agua, no sé cómo se llama, y de vez en cuando venía un camión cargado de agua por recargar la cisterna. No existía el teléfono, existía un solo teléfono en todas las casas del campo y se iba allá para llamar dejando el dinero. Pero Leonardo Sciascia allá estaba en contacto con todo el mundo y esta vez a cabo de verdad, y por ejemplo recibía la visita de hombres políticos, ahora por quien conoce la política italiana, de Craxi, de otros, incluso de hombres políticos de la democracia cristiana, entonces partidos que no tenían nada que ver con su ideología, con sus opiniones, etc. Porque estas personas venían para saber lo que Sciascia pensaba de lo que se pasaba en el mundo. Y no creo que se puede hablar literalmente de complejo de inferioridad. Pero, digamos, ellos sabían que habían personas con una visión más iluminadas, más inteligente, más pronta, etc. Ahora esto no existe, porque siempre en este lado del mundo, cuando se ven o se escuchan presumidos intelectuales a la televisión dar sus opiniones, se comprende que no son sus opiniones, sino las opiniones que el partido les ha dicho de decir. Y esto para mí que vivo acá es un vacío, es un tormento. Y justamente yo miro con envidia a esta generación de mi abuelo, incluso la sucesiva, porque ellos vivieron en un mundo de esperanza que puede ser Latinoamérica. Ahora, yo en realidad no conozco argentinos, o sea, he conocido muchos argentinos en mi vida, pero nunca estuve. Pero lo que veo, por ejemplo, en Bolivia, que incluso es un país más pobre de Argentina, con problemas diferentes, con un tipo de sociedad diferente, pero veo la esperanza en el futuro. O sea, veo que la gente te habla como pensando, ¿quién sabe dónde estaremos en 10 años? Y acá la gente te habla pensando que quién sabe dónde estaremos en 10 años. Y es completamente diferente. Además que en 10 años acá estaremos en una guerra civil, pero esto, digamos, es mi tontería. Pero yo estoy listo para apostar sobre esta cosa. Pero esto es. Entonces, no sé, pido disculpas por esta alocución quizás un poquito desconectada de la realidad, pero espero que haya sido comprensible. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Bueno, lo que podemos decir es de tal palo, tal astilla. Si ustedes van a escuchar algunas entrevistas de Sciascia, es así, decimos, claro, sincero, decimos transparente, casi duro en sus afirmaciones como su nieto. Y al revés, el nieto... Pero justamente, disculpe, director, allora, justamente este escritor que todavía vive, Melofreni, que escuché hace algunas semanas, y hablábamos de la situación italiana y europea, etc. Sí. Y al final, a propósito del pesimismo, me dijo, tú eres optimista y estoico, porque el hecho de ver la realidad sin esquemas, sin prejuicios, no te prohíbe de programar tu futuro, de imaginar tu futuro, etcétera, etcétera. Sí, me parece perfectamente bien, pero esto era tu abuelo, en el sentido que hacía un análisis, según mi opinión, perfectamente clara y perfectamente radical, duro de la realidad, pero creía en la esperanza. ¿Qué está escrito en su tumba? ¿Qué hay en su tumba escrito? Microfono, microfono. Ce ne ricorderemo di questo pianeta.
O sea, Esattamente. no nos recordaremos de este planeta. Esatto. En realidad la frase no es suya, Sì, sino de un escritor francés. Ahora, sì. contamos también esta anécdota, sino de un escritor francés que se llamaba Vie de l'Isle-Adam. Y cuando mi abuelo falleció, en realidad no había escrito un testamento, creo que se dice testamento también en español, Sì. sino una carta. Y en esta carta digo: quiero mi tumba así, así, con esta frase, ce ne ricorderemo di questa pianeta. Y la frase estaba entre comillas, pero el autor no estaba indicado. Entonces no sabíamos qué. Y allora mi abuela preguntó a un otro escritor que se llamaba Gesualdo Bufalino, que era un escritor inmenso, que muchos pocos leen hoy, porque en la sociedad rápida y sencilla de hoy es un escritor demasiado complicado. Y allora, mi abuelo lo preguntó a Bufalino, y Bufalino tenía la duda entre Vie de l'Isle-Adam y Barbey d'Aurevilly, entre estos dos escritores franceses, pero el hecho interesante era que tan Barbey d'Aurevilly como Vie de l'Isle-Adam habían fallecido exactamente 100 años antes de mi abuelo, o sea, en 1889. Y en realidad la frase es de Vie de l'Isle-Adam, que antes de morir se casó con la camarera que había ido, con la cual había ido un hijo hace muchos años, y después murió diciendo: on s'en souviendra de cette planète. Sì, che è una frase tristeza, es una frase de esperanza, es una frase de apertura hacia un futuro optimista, como dice vos. Me parece muy interesante todo esto. Bueno, si alguien quiere hacer preguntas, adelante. Abran el micrófono si quieren. Fabricio, Sí. Adriana, hablo en español. Bueno, muchísimas gracias por todos estos recuerdos y todos estos comentarios. Me pareció muy interesante, por supuesto, la mención tuya al amor que tu abuelo profesaba a la época del iluminismo, y me hizo acordar a un libro que no es de los más reconocidos, ¿no? Dentro de la obra de Leonardo. No sé si en Italia pasa eso, pero que a mí me parece sumamente estupendo, porque en eso veo la comunidad de espíritu entre Yaya y Borges, y que es el profundo sentido optimista que tienen de la literatura como el ámbito donde se puede todavía creer en algo, mantener algo, ¿no es cierto?, de fe en el futuro. El libro es El Cándido, ¿no? El Cándido, ovvero Il sogno fatto in Sicilia, que es un texto que yo pienso que es bastante autobiográfico, ¿no? ¿Qué opinión tenés de esa novela? A mí me parece maravillosa la transposición que hace tu abuelo del Cándido de Voltaire. Seguramente es una novela que tiene algo de autobiográfico. Tiene en realidad una mezcla de elementos, o sea, hay elementos de la vida de mi abuelo, hay por ejemplo elementos de la vida de, no sé, alguien lo conoce probablemente, de este fotógrafo italiano siciliano también que se llama Ferdinando Shan. Y sí, digamos que es una novela, ahora para sintetizar, es una novela donde justamente se acaba con la decepción, con las decepciones de las esperanzas después de la Segunda Guerra Mundial, con las decepciones de lo que el Partido Comunista hubiera podido ser y no había sido. Y sí, esto es, pero justamente allora, es un poquito lo que decíamos antes, porque se viaja un poquito en todo el mundo, cosa bastante rara en las otras novelas de mi abuelo, pero al final todo se queda en París. En realidad, al menos si hablamos de este continente, todo lo que ha cambiado la vida de este continente
ha nacido en Francia. Todos los movimientos literarios, artísticos, que sean el iluminismo, el impresionismo, el simbolismo, el surrealismo, el romantismo, todo ha nacido en Francia. Y en un mundo donde el idioma hegemónico era el francés, el idioma del pensamiento. Después, lastimosamente, Francia perdió la guerra en 2 semanas y el mundo anglosajón la ganó un poquito demasiado. Y ahora tenemos un idioma en el mundo que es el idioma de los negocios. Porque el inglés que se habla en el mundo no es el inglés de Shakespeare o de Poe. El francés que se hablaba del mundo no era el francés de la economía, era el francés de la diplomacia. Y esto en las últimas páginas del Cándido se dice, que se ha irradiado desde París todo lo que ha cambiado la vida del continente. Y ahora que, Claro. y ahora que no sale nadie de París, e incluso en París te hablan en inglés, y lo que ya hace 15 o 20 años nadie hubiera hecho, no sale nada. Ahora incluso se pierde, ahora incluso, no sé si se habla de esto, incluso no sé si Francia va a retomar a la moda los golpes de Estado en Europa, porque la semana pasada Macron recibió una carta abierta de los muchos generales franceses diciendo que el pueblo francés ya no tiene confianza en los políticos y solo tiene confianza en el ejército, lo que es 2 o 3 pasos antes del golpe de Estado. Pero también me parece que al final del Cándido de tu abuelo está también ese mensaje de que cada uno, como en Voltaire, ¿no es cierto? Que cada uno trabaje su propio jardín, que cada uno siga adelante con su propio sueño, que puede ser anárquico y que debe ser anárquico, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que era una llamada, ¿no? A luchar por lo propio, por la propia tierra, por el sueño de Sicilia o el sueño de uno mismo, ¿no? Y en ese sentido está el optimismo, en ese presunto pesimismo. Sí, podríamos decir, aunque pueda parecer un poquito banal o romántico, que lo más importante no es lo que amas, sino cómo lo amas. Claro. Y esto podría ser. Después sí, luchar por un ideal. Después esto abre un otro tema muy largo. Y no solamente la relación de mi abuelo con su isla, sino la relación de cada habitante de una isla con su isla. Uh-huh. Porque, con el propio jardín. El propio sí, jardín con el propio voltaire. jardín, pero el hecho de haber nacido en una isla te da algo de diferente. Después en una grande isla, en estas islas que son universos como Sicilia o Cerdeña, o Madagascar o Irlanda o no sé qué, te da, no sé, los sicilianos y los calabreses hablan prácticamente el mismo dialecto. Pero yo no me percibo similar a los calabreses. Porque el hecho de haber nacido en una isla me da una dimensión diferente. Después me da incluso una dimensión de abertura. Pero, y justamente mi abuela, hablando de Sicilia, utilizaba la frase del poeta latino, creo que en español debe ser más o menos, ni contigo ni sin ti puedo vivir. Uh-huh. Porque, digamos, Sicilia en particular es una tierra que te da, sí, te fascina, pero te da mucha tristeza también. Pero ha dado una literatura maravillosa. Sí, pero en la vida real te da mucho cansancio. Lo que decía el príncipe del gato pardo, el hecho de ser una colonia desde 25 siglos, ahora casi 27, digamos, estamos cansados. Ahora es nuestra falta si somos colonia, pero estamos cansados. Hay otras 2 preguntas si quieren intervenir. Fabrizio,
Mira, dijiste una frase que me impactó. Una idea muerta produce fanatismo. Y no hay mayor idea muerta que la de las finanzas. Debo confesarte que como he pasado gran parte de mi vida en las finanzas, has dicho algo muy cierto. Entonces, quiero extenderme un poquito. Me preocupa mucho el tema de los fanatismos. Por favor, te escucho. Puedo decir que me preocupa mucho a mí también. Me preocupa mucho porque, como muchas veces hoy hemos hablado de la Revolución Francesa, me preocupa mucho porque al menos acá estamos ya en la dimensión de la famosa frase que se atribuye a María Antoinette: ¿por qué preguntan el pan no saben que existen les brioches? Porque acá, digamos, los que administran el poder o los que detienen el poder, y ni siquiera sabemos quién son, ya se han adelantado de la realidad de una manera escandalosa, diría. Y el fanatismo ya está en nuestra sociedad. Después en nuestra sociedad ya están... Allora, nuestra sociedad ha cambiado mucho. Por ejemplo, cuando yo era joven o era adolescente y había las manifestaciones en las calles, la gente empatizaba o simpatizaba con los manifestantes. Ahora es como si los manifestantes te dan miedo o te molestan al menos. Y es un cambio de óptica. De mi adolescencia a hoy, este país ha tenido cambios de ópticas increíbles. O sea, nosotros, por ejemplo, crecíamos leyendo las novelas de Salguero. O sea, éramos los únicos blancos que no empatizaban con los blancos, sino con los valeses. Y, por supuesto, los ingleses pueden ser diferentes de nosotros, pero son menos diferentes de los maleses. La lógica, según la lógica, sería más fácil empatizar con los ingleses, pero nosotros empatizábamos con los colonizados. Y ahora no, porque hay partidos capitalistas, partidos racistas, partidos... ahora, y en este continente vivimos ese desastre, y en este sentido, digamos, los países de Europa del Este están más adelantados que nosotros, de no tener partidos de izquierda. Quizás en Francia un poquito, pero ni en Francia, ni en España, ni en Italia, ni en Inglaterra, tampoco en Alemania, hay partidos de izquierda. Hay partidos que se sentan a la izquierda del Parlamento. Pero hay solo partidos de derecha capitalistas, liberales, no sé cómo llamarlos, que hacen los intereses de los ricos, y partidos de derecha que acá llaman populistas, pero yo creo que en realidad la definición de populista no sea tan correcta. Pero solo hay partidos de derecha. Y justamente antes mencionábamos la idea de una sociedad selectiva. Solo hay partidos que creen en una sociedad selectiva. Y esto es monstruoso, porque la diferencia entre los seres humanos y los otros animales es que la sociedad no es selectiva. Hace 1 o 2 semanas vi un documental sobre una parte de un documental sobre las jirafas, y justamente el jirafito cuando nace tiene estas piernas muy largas y no es tan fácil estar en equilibrio. Y la voz comentaba: si no llega en 1 hora, la madre lo abandona, porque no es tan fuerte como para sobrevivir. Ahora, si nosotros nos volvemos a ser como las jirafas o como los otros animales, y
¿Por qué justamente celebramos el aniversario de Dante? ¿Por qué hemos tenido Dante? ¿Por qué hemos tenido, no solamente los italianos, por qué hemos tenido Borges? Porque ¿a qué nos ha servido todo esto? Y ahora justamente el fanatismo es posible porque hay total falta de memoria. Total falta de memoria. Hace ya algunos años, una emisión a la televisión hizo este test bloqueando los diputados a la entrada del Parlamento y haciendo preguntas como el año de la descubierta de América, el año de la unidad de Italia, y muchos no lo sabían. Muchos no lo sabían, como que decían que América había sido descubierta en el siglo XIX. Entonces esta falta de memoria en el continente que ha teorizado el hecho que la memoria iba guardada, que se escribía, etcétera, etcétera, es particularmente delirante. Y después, no sé, yo por supuesto, a propósito de la finanza, y después lo hablo más, yo no solamente no soy un experto de economía o de finanzas, sino no entiendo casi nada. Pero entiendo lo que sirve para comprender, conoces tu enemigo. Y sé que es el enemigo, porque son cosas que no existen, y realmente es magia negra. Porque es exactamente como la magia negra, es algo que la gente repite con miedo, sin saber de cosa está hablando. Y justamente esto es preiluminista. Bueno, 17:20, son 1:20 que estamos acá reunidos, que me parece, primero que el frío ya se ha ido, porque el frío nos hemos dado un poco más de calor. Y segundo, que tenemos un poco de esperanza. Dale. Tenemos que terminar porque sería lindo. Yo también continuaría por 2 o 3 horas porque agregaría esto. Tenemos que tener miedo de todos los ismos. Todas las palabras que terminan así son peligrosas. Los ismos son peligrosos. Bueno, Fabrizio. Puedo decir que hay, aparte que hay ismos también por el arte, etc. Sí, por favor. Pero puedo decir, yo sí, soy, digamos, puedo decir lo que se decía un tiempo, izquierda extraparlamentar. Sí. Además, no teniendo partidos de izquierda en el Parlamento, toda la izquierda extraparlamentar. Exactamente. Un oxímoron. Pero, digamos, no puedo decir que soy literalmente comunista, pero en esta temporada de Delirio tenemos que hacer una diferencia. El comunismo nace como sueño y después se convierte en una dictadura. Eso. Pero nace como un sueño. El fascismo, el nazismo, etcétera, no, son dictaduras. No, por favor, no. Yo quiero decir todas las derivaciones de los sismos, claramente. Si no, volvemos a la filosofía, lo decía el estudio de marzo de Feuerbach, la filosofía no está hecha solo para interpretar el mundo, sino para cambiarlo. ¿Entiendes? Por eso, entonces, esto es la función de la cultura. La cultura no es solo para leer el mundo, la cultura está hecha para cambiar el mundo. Esta es la función. Es la función también un poco del Instituto Italiano de Cultura, dicho entre nosotros. Por lo tanto, bueno, creo que vuelvo a un concepto fundamental. Son las ideas que cambian el mundo. Veramente, y me parece bien que estos encuentros sirven para que circulen ideas, para que nos confrontamos, para que cada uno capte ideas nuevas en su vida y haga un paso en adelante para mejorar esta sociedad. Bueno, muchas gracias, Fabricio. Gracias a todos ustedes.
yo creo que si no el mes próximo, sí, creo en junio, ahora lo vamos a definir con Fabrizio, habrá otra conferencia, creo de la profesora Spallanzani, me parece, Fabrizio, sobre... Spalanca, Spallanzani es acá donde estoy, es el hospital. Estamos llenos de COVID, ¿me entiendes? Sobre Sciascia. Por lo tanto, lo comunicaremos y continuaremos. La semana próxima tenemos la conferencia de la profesora Ceballo, la primera conferencia de la profesora Ceballo sobre Grazia Deledda. Y a final de mes, la segunda conferencia de la doctora Cattoni sobre lectura Dante, sobre las figuras poéticas en el infierno de Dante. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, muchas nos vemos gracias la próxima vez. Gracias por la Grazie mille. Grazie mille, molto Buonasera a interessante. tutti. Ci vediamo. Ciao, buonasera a Ci tutti. vediamo buonasera. Grazie. Ciao. Buonasera a tutti. Grazie.